¿Qué tal? Buenas noches. Este video es para mi proyecto integrador de la materia electricidad y magnetismo. En este proyecto nos pide responder a 5 preguntas retomando las clases de los temas 13, 14, 15 y 16. Son 4 preguntas bastante sencillas. La primera de ellas es: ¿qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día? Bueno, los circuitos eléctricos se pueden definir como un conjunto de operadores unidos de tal forma que permiten el paso o la circulación de corriente eléctrica, en este caso electrones, con objeto de producir algún efecto útil, luz, calor, movimiento, etc. La segunda pregunta es: ¿a qué se refieren las leyes de Kirchhoff? Y dos aplicaciones prácticas que se les pueden dar. Las leyes de Kirchhoff describen el comportamiento de la corriente en un nodo y de voltaje alrededor en una malla. Estas dos leyes son las bases del análisis de circuitos avanzados, escritos por Willy McKinstler, y las leyes de Kirchhoff del voltaje y de la corriente están en el corazón del análisis de circuito. En la tercera pregunta nos pide qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos. Esto se define como alta tensión o a las tensiones superiores de 36 kilovatios o lo que es lo mismo 36.000 voltios. Este nivel de tensión también se emplea para transportar electricidad desde las centrales de generación hasta los centros de consumo. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Bueno, la aplicación directa de las leyes fundamentales, ley de Ohm y ley de Kirchhoff, el método de voltaje en los nodos, el método de la corriente de la malla y su pariente cercano, el método de la corriente de lazo. Y por último, ¿cuáles son las aplicaciones del capacitor? Bueno, los capacitores tienen todo tipo de aplicaciones cítricas en los circuitos. Las aplicaciones más comunes son almacenamiento de energía, suprimir las alzas de voltaje y filtrar las señales complejas.